¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos un miércoles más a Más que Palabras, este rato para el análisis, el debate, la discusión serena, tranquila sobre los asuntos de la actualidad que nos afectan a todos, desde los más lejanos hasta los que pasan aquí en nuestras calles y en nuestras ciudades. Bienvenidos un día más a la televisión de los riojanos y a este espacio que compartimos con ustedes gracias a los buenos amigos que se suman a este grupo de colaboradores. Rescatamos, y es una alegría tener de nuevo con nosotros a Quique Borba. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación, encantado de volver a estar acá con todos ustedes. ¿Echabas de menos? Bueno, sí, un poco sí. Has tenido Quique es consultor político, es investigador en la Universidad de Navarra, tiene muchos proyectos, clientes dentro y fuera de España, que se puede decir. Y hace unas temporadas viniste por aquí, eran tiempos también que te ficharon. Eran tiempos de... salíamos de la pandemia, me acuerdo. Es verdad, y la verdad que fue... Creo que con estas charlas y estos debates también abríamos un poco las puertas de todos los riojanos y estábamos ahí presentes comentando y me parece... Pues bienvenido de nuevo y muchísimas gracias. Lo malo es que, claro, hasta que te vuelvan a fichar y ya digas, por las mañanas no puedo. No, pero gracias por estar con nosotros. Luis Javier Rodríguez Moroy, bienvenido, ¿cómo estás? Pues nada, si soy bienvenido, estupendo. Siempre. Yo aquí, Tú como siempre, por ahora. Qué bien. Siempre que hablamos con Luis Javier, preparando los temas, dicen, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? Y siempre dice Luis Javier, ¿cómo está la cosa? Y es que de verdad, no hay una semana tranquila. Ahora hay que decir cómo están las cosas. Las cosas, eso es. Que no hay una buena. Víctor Pascual también nos acompaña. Víctor, qué alegría. Buenos todo en días. orden. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. ¿Cómo están las cosas, en plural? Las cosas, hasta las del querer. Hasta las del querer. Y Pablo Arrieta, encantadísimos también de sumar tu testimonio y tu presencia aquí en el plató. Pablo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado también de retomar la actividad ya del otoño-invierno, ¿no? Pues eso, de eso se trata. Y empezamos además con una indudablemente buena noticia. Hace 7 días analizábamos la situación en Oriente Medio, la situación entre Israel y Hamás, la Franja de Gaza. Éramos bastante pesimistas por aquí porque los contertulios no eran capaces de ver lo que finalmente ha ocurrido, a pesar de que ya estaban planteadas sobre la mesa cuestiones sobre el armisticio. Finalmente, Quique, estamos en otro momento. Después de 2 años de muerte y destrucción, se ha abierto un tiempo nuevo con ese protagonista. ¿Cuál es tu reflexión con Donald Trump ahí al mando de esta firma? A ver, para empezar, creo que así como decía el Papa Francisco, la guerra es un fracaso de la política. Eso me parece lo primero. También tenemos que ver, casi 70.000 muertos, ¿no? Los datos que dicen, miles de niños y una tragedia, ¿no? También creo que todo fin de guerra al final llega tarde, ¿no? Sí. Es una pena, una tragedia lo que ha sucedido. Dicho esto, celebramos, ¿no? la paz o el intento de llegar a un acuerdo. Creo que es llamativo, incluso hasta que el expresidente Joe Biden haya escrito en sus redes sociales una felicitación, ¿no? Sí. al presidente Trump. Llamativo en el buen sentido, ¿no? Claro. No estamos tan acostumbrados, lamentablemente. Y creo que con su estilo a veces, o usualmente bravucón, ¿no? Y muy... ¿Cómo da la mano, espectacular. Hay que darle la mano, Hay que darle la mano. Con poder. Sí. Según a quién. Creo que con ese estilo, ha llegado al menos a una paz momentánea, y eso se celebra. Primera reflexión de Quique, yo creo que muy bien centrada en el argumento que nos ocupa. Luis Javier, ¿lo esperabas? ¿Compartes también esa sensación de momento? Paz momentánea, paz temporal. Esperarse después de todos los intentos, después de todo lo que ha ocurrido, después de todo lo que hemos ido viendo, después de las manifestaciones contradictorias del propio Trump, que unas veces parecía que estaba con unos, otras veces por otros, otras veces reñía, otras veces sonreía. A pesar de todo eso, yo creo que es un hito, un logro, y ahora queda una segunda parte, que es ver la confirmación de que todo esto conduce a un futuro.
que eso es lo que está por ver. Ha hecho una era dorada, ha dicho Trump. Se abre una era dorada para Oriente. Pues no es precisamente lo que es esperable. Igual sería bueno una época verde, una época optimista, pero dorada. Supongo que la espera, bueno, es precipitada esta reflexión, pero es muy posible, dado el carácter personal, que si luego hablamos me gustaría hablar del carácter personal. Claro. Víctor, ¿tú cómo lo has visto después de unas imágenes que lo decíamos aquí la semana pasada? Eran tan impactantes que uno casi ya se pone la coraza, ¿no?, ante el dolor, las muertes de los niños, la brutalidad también de los ataques de octubre. Lo hemos visto en directo y eso es una de las características de la guerra moderna. Yo creo que como la gran mayoría, creo que ha sido una muy buena noticia este acto, el que hubo el otro día, que yo creo que casi nadie nos creíamos que iba a ser así. Todos estaban diciendo, se van a juntar los 3 países que lo han promocionado, ya veremos, pero al final salió mucho mejor que lo que yo pensaba, gracias a Dios. ¿Qué va a pasar aquí en los sucedidos? Pues creo que hay muchos intereses para que siga bien, pero también hay otros, como son los de Hamas e Irán, que tienen también mucha fuerza. Y luego, pues lo del presidente de los Estados Unidos, pues creo que es para darle la enhorabuena, porque con sus idas, venidas, con sus salidas de tono muchas veces, pues ha conseguido algo que yo por lo menos no pensaba que lo iba a conseguir. Mira, Víctor, de los que estamos aquí, yo creo que tú eres el que más experiencia tiene en negociaciones, en reuniones, pues son diferentes, en mesas con unos y con otros, con intereses encontrados. Tú habrás negociado mucho y habrás mediado mucho y habrás apretado y habrás echado órdagos. ¿Y cómo ves precisamente el estilo de Donald Trump, que luego entraremos, como dice Luis Javier? Pues es un estilo que yo no le he tenido, pero que a él le ha salido muy bien. Él ha ido siempre por máximos y luego... Mira, te están llamando desde la embajada. A ver qué dices de Donald Trump. Mientras, Pablo, ¿cuál es tu reflexión? Pues mira, yo creo que, analizándolo ya a toro pasado, yo creo que hay 3 elementos que sí que pueden permitir explicar que esto haya llegado a buen puerto. 3 elementos. Bueno, digo 3 si me parecieron 3. Un primer elemento yo creo que está precisamente en el atentado que se hace en Qatar en septiembre, que yo creo que ahí sí que hizo que todas las fuerzas árabes pues pusieran pies en pared, porque ahí no podemos olvidar que hay una lucha por la hegemonía entre el mundo suní, representado por Arabia Saudí, y los chiitas por Irán, ¿no? Eso es. Entonces Qatar es un gran aliado norteamericano, lo mismo que Emiratos Árabes, con muchos intereses económicos en la zona, tanto Estados Unidos como Qatar fuera de aquellos territorios. Entonces yo creo que eso sirvió para que el mundo árabe pues tratara de aconsejar a Trump que esto había que parar. Sí. En segundo lugar, yo creo que Trump ha asumido un excesivo coste en la guerra, porque hay que pensar que Israel, todos los antimisiles que ha lanzado, se le habían agotado y también estaba echando mano de armamento norteamericano. La famosa cúpula. Claro, a mí me comentaba hace sí, poco un militar ya retirado que no podemos olvidar que un dron, pues el coste viene a ser unos 10.000 euros y sin embargo un misil pues son millones. Entonces claro, cada dron lo estás contraatacando con un misil. Qué buena claro, con lo cual al final, sí, sí. ¿de quién son los misiles? Pues hay israelitas y luego americanos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí Trump le ha dicho a Netanyahu, bueno, vamos a ver, vamos a parar esto porque me estoy descapitalizando. Claro. Y luego, en tercer lugar, y conociendo a Trump y su origen de constructor, pues yo creo que también hay un importantísimo y suculento negocio en la reconstrucción de la zona. Y lo de la época dorada que decía Luis Javier, que podía ser verde, yo creo que dorada atiende fundamentalmente al money, ¿verdad? Yo creo que ahí ya se habla de 70 y tantos mil millones para la reconstrucción. ¿Y por qué no? Igual los propios países árabes son los interesados en que ahí acabe habiendo resorts de lujo, como de hecho ya se están ocupando de construirlos en Arabia, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Bahrein y en toda la zona. Es un potencial turístico tremendo el que tienen. Están haciendo ciudades totalmente nuevas donde solo era desierto, y ¿por qué no con Gaza piensan algo parecido? Entonces yo creo que estos 3 elementos han podido ayudar, y porque claro, pensar en el personaje Trump
como una persona capaz de conseguir este tipo de cosas, a mí me resulta pues difícil imaginármelo. Es que lo veo que efectivamente pues es un hombre pues con una forma de ser, pues como, salvando igual la distancia, tipo como podía ser Jesús Gil en España en aquellos años, y claro, personajes así, difícil veo yo que puedan ser artífices de lograr paces mundiales. Pero bueno, ahí está, Bueno, ahí y hay está. que darle la enhorabuena, y es verdad que Biden también lo intentó, no lo consiguió, y hay que reconocerle y alabar, como bien decía también Quique, porque no es habitual, pues el que le haya felicitado, porque Claro, no es habitual no es todo habitual. esto, ¿no? Esa cordialidad entre rivales políticos. Algo tendrá que ver también lo que les haya dicho a los de Hamás, ¿eh? Claro. Se habrá dicho a Netanyahu, le ha dicho algo, pero a los de Hamás también les habrán mandado algún recadito, ¿eh? Sin duda, sin duda. sea, que no- Y el personaje, Quique, ¿tú cómo lo analizas? Porque hablamos de que echa órdagos, de que siempre va a máximos, como decía Víctor, pero yo diría que es totalmente imprevisible. El Es personaje imprevisible. político creo que justamente está ahí, ¿no? En ser imprevisible, en no saber cuál va a ser su próximo movimiento, lo cual genera en el otro mucha incertidumbre. Claro. Le pasa a Israel, le pasa a Putin, le pasa absolutamente. Bueno, le pasa con los aranceles. Bueno, y luego y hablamos con porque hay otra von der Leyen. amenaza flotando, ¿eh? Le pasa a España. O sea, él constantemente está en ese tira y afloja, en esa lucha amenazante por mucho tiempo, por muchos momentos, que entiendo que a él le ha funcionado en Lo su vemos, vida sí, sí. personal, ¿no? Y lo quiere trasladar a la política, ¿no? Bueno. Hay que verlo, porque efectivamente Luis Javier le da la mano a Pedro Sánchez, luego le dice, estáis haciéndolo bien, ¿qué tal va lo del PIB? Y de repente tenemos amenaza de nuevos aranceles, ¿eh? Sí, pero yo quería retomar lo que dice Kike. Venga. Porque dice que es imprevisible, Trump es imprevisible. Lo peor es que es absolutamente variable. Es decir, puede decir blanco y al momento siguiente negro con de forma absolutamente imperturbable. Y eso no es que ya desconcierte, es que él lo ha constituido en una forma propia de comportarse y basada en dos factores, basada en poder, o tres, poder, fuerza y dinero. Tiene todas las cosas. Y toda su vida se ha comportado de esa forma. Ha sido duro con el que no tenía esas tres condiciones y absolutamente blando, o dentro de lo que cabe, con quien sí la tenía. Y las circunstancias por las que hemos podido llegar a esta situación también quiero pensar en algo positivo, en que ni él mismo podía soportar esa tensión de todos los días muertos por decenas o por centenas y niños. En el último mes el clamor contra el genocidio, como se llamaba ya desde muchos países, era insoportable. Es que había surgido una corriente antisemita total. El hecho de no querer que participe Israel en los eventos deportivos, en los festivales, en los no sé qué, no sé cuánto. Esa corriente al propio Israel le había puesto también entre las cuerdas, porque no todo se puede contener, ni puedes estar compatibilizándolo con tu sentir. Pero, ojo, decimos y hablabas de Hamás, también le habrá tenido que decir algo. Israel, las primeras manifestaciones son terminaremos esto. Y los ministros del gobierno de Israel, algunos de ellos están diciendo no, aquí hay que acabar. En este momento estamos contemplando que estamos mirando a Gaza, pero que en Cisjordania sigue habiendo la Tensión, ocupación absoluta colonos, con el consentimiento y asentimiento por parte del propio Trump. Entonces, yo creo que aquí ha tenido esa capacidad Estados Unidos de coercitiva ante todos en una situación en la que ya era, yo creo que intolerable. Y creo otra cosa. Creo que Trump... Me estoy extendiendo. No te preocupes. Creo que Trump
aparte de toda esa imprevisibilidad, de todas esas cosas, tiene una característica que supera a todas las demás, que es el histrionismo y su autocomplacencia. El estar convencido de que puede ser nombrado Nobel de la Paz y además hasta papa, y además ya lo dijo, o asesino en la vía pública sin que nadie le diga nada, que también lo dijo, podía salir con un rifle y disparar y que nadie le diría nada. Puede tener todas esas autocomplacencias y la sensación de que ya ha llegado al límite en su país, ante el mundo, ante tal, esa necesidad de convertirse en el patriarca del mundo, en el hacedor del mundo, en el dictador del mundo, eso yo creo que lo ha movido esencialmente y ha conseguido el decirle a Israel, oye, no, porque Israel no solamente tiene poder dentro, es que Israel tiene poder dentro de Estados Unidos. Claro. Mucho económico. ¿Alguna última reflexión sobre la paz en Gaza, sobre el papel de Trump? Víctor, Quique, Pablo, ¿tú cómo cerramos? No, la última reflexión que ha dicho Luis Javier, la verdad es que es así, yo estoy muy de acuerdo con él. Porque fíjate, Pablo, tú que has estudiado y has explicado a los alumnos tantas veces el aislacionismo de los países, no solo en materia económica, sino en todo. Trump defendía eso, América y Estados Unidos, y ahora se ha elegido como el adalid del estamos en multilateralismo. un cambio de corrientes a nivel mundial que yo no sé si prosperará o no, esperemos que no, porque el mundo que surge de la Segunda Guerra Mundial y de los grandes organismos internacionales y la búsqueda de la paz, la concordia, el multilateralismo, el libre comercio, pues todo aquello, pues no solo es Trump el que lo está poniendo en duda y lo está poniendo en jaque, sino otros muchos países, ¿no? Quizá pues porque, bueno, hay países como China o la URSS, Rusia, mejor dicho, que estén buscando un cambio de liderazgo a nivel mundial, y yo creo que en esa línea, pues para tratar de evitar que surjan nuevos liderazgos mundiales, está la figura de Trump, que quizá ha emergido precisamente por eso. O sea, al final la historia coloca a los personajes en el momento en que tienen que estar, y posiblemente Trump, con esa forma de ser histriónica, que como bien dice Luis Javier, pretende convertirse en el gran patriarca del mundo, pues es el que trata de ordenar el mundo. Bien es verdad que en otras cuestiones como OTAN o en organismos internacionales donde es necesario hacer aportaciones económicas, por ejemplo la ONU, pues es el primero que está diciendo que Estados Unidos va a dejar de ser el pagafantas de todos, ¿no? Sí. Y precisamente por ahí vienen los problemas, y lo que pasa es que tiene una forma de solucionar los problemas con los aranceles, que hay cualquier problema, pues le pongo un arancel, no sé, esto es como... O amenaza con ellos, como ahora España. Los aranceles parece que le está amenazando a España, Sí. pero está amenazando a la Unión Europea. Claro, Pero a España solo no le puede poner el arancel para el aceite de oliva. Bueno, ya buscar a ver qué producto es típico español o propio de España. Pero es que hoy, no sé si por suerte o por desgracia, no tenemos productos que nos repercuta también a los europeos. Ya. Claro. ¿Alguna última reflexión, Quique? Creo que al final, reitero, no hay que olvidar todas las muertes. Y Claro. me gustaría saber cuál es el plan y el programa que existe Esa es la clave. para el día después. Me parece fundamental. Y por otro lado, la firma de la paz fue un montaje al final, ¿no?, para mostrar la espectacularidad de Trump. En donde él Todos recibía los líderes mundiales alrededor. Él recibía a los líderes mundiales, los iba llamando de uno a uno, ¿no? Les decía... ¿Dónde está Reino Unido? ¿Dónde está muy España? bien, a ti. Que es algo que hace usualmente en Estados Unidos. Trump también se enfrenta ahora a unas elecciones intermedias. Creo que necesitaba cerrar este capítulo de Israel. Recordemos, como decíamos, hay las 3 ciudades donde más judíos hay en el mundo, es Tel Aviv, Nueva York y Buenos Aires. Entonces, el peso económico que existe es muy grande, las relaciones, las afinidades, las amistades con Israel es muy grande, pero bueno, al final fue todo eso. El Día de la Paz, me ponía a pensar esto, ¿cómo hubiese sido si quien alcanzara la paz fuera Reagan,
fuera Obama. ¿Cómo hubiese sido ese espectáculo, esa firma? Distinto, totalmente. ¿No? Claro. U otros presidentes. Sí, Está sí, el sí. libro con las firmitas pequeñas de los dos. Sí, quizás sí. Oye, déjame decir una frase. Perdona. No, eso. Una frase porque has mencionado tú el América primero. Sí. Y yo creo que a Trump se le ha quedado pequeño el América primero. Y que ahora es mi mundo primero. Mi mundo primero. Mi parte de mundo primero. Incluso se Make mete... the world great again, ¿no? Hagamos el mundo grande otra vez. Incluso se mete en la política interna israelí, De los países. pidiendo su Indultos. el indulto al presidente, ¿no? Aplausos, gorras. Es expansivo, peligroso, pero bueno, es su forma de hacer política y de hacer política internacional. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue. Cerramos ya el primer bloque que ha estado, lo han visto, muy interesante en torno a esa que es desde luego una buena noticia, pero como se ha comentado aquí, sin olvidar los 2 años de tragedia enorme que ha vivido esa parte del mundo. Y sin olvidarnos también de que hay otros lugares en los que en este momento, en este miércoles, a esta hora, muere gente y hay sufrimiento, dolor, guerras aquí cerquita, muy cerca de nuestra Europa civilizada. Hasta ahora.